Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Somos la iglesia en todo lugar y realmente es un gozo que puedas estar en este momento con nosotros. Nuestro deseo y esperamos y oración es que puedas estar con alguien más, que puedas estar compartiendo este tiempo de enseñanza con otras personas en tu comunidad, alrededor en donde tú vives, en tu vecindario, con tu familia o amigos, poder tomar quizá alimentos juntos y poder compartir la palabra de Dios también. Y realmente ese es nuestro deseo y esperamos que puedas estar haciendo eso y así poder realmente ser la iglesia en todo lugar y ver cómo Dios obra a través de cada uno de nosotros. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y estamos en una serie de estudios titulada Raíces. Cuando hablamos de raíces y vemos a la naturaleza, vemos los árboles, obviamente sabemos que el secreto de que un árbol pueda ser fuerte, pueda ser fructífero, que pueda permanecer firme en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, es en base a su raíz. Qué tan buena es su raíz, ¿no? Porque sabemos que un árbol frondoso, un árbol fuerte, tiene una raíz saludable, tiene una raíz fuerte, de la cual se nutre, de la cual tiene entonces agua y nutrientes que necesita. Y cuando vemos nuestra vida, nosotros también de alguna manera tenemos raíces, y hablando espiritualmente, tenemos raíces espirituales que nos van a fortalecer, que nos van a hacer permanecer firmes en medio de las dificultades, firmes en medio de las tormentas que podemos enfrentar. Cuando nuestras raíces crecen profundamente en la verdad de Dios, cuando crecen y echan raíz en Cristo Jesús, entonces nosotros somos nutridos de su fortaleza, de lo que Él nos da, de su amor, de su paz. Y así entonces podemos nosotros permanecer firmes en las tormentas de la vida. Entonces vemos que es importante cuando hablamos de raíces, cuando hablamos de esos fundamentos, esos valores, cosas que nos van a hacer firmes en nuestra vida. Es importante que lo hagamos basados o más bien arraigados en Cristo Jesús. Y este pasaje de Colosenses 2:7 es el pasaje que estamos usando como una base y dice lo siguiente: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Vemos claramente que nos está animando y diciendo que nos arraiguemos en Él, en Cristo Jesús, que nuestras raíces estén realmente puestas en Cristo Jesús y así podemos permanecer firmes. Vemos que es importante que cuando hablamos de raíces, cuando hablamos de valores, pues lo hagamos en Cristo Jesús. Y cuando estudiamos en la Biblia, en el libro de Hechos, y vemos la vida de estos primeros discípulos, de estos primeros seguidores de Cristo, lo que ellos hicieron, hasta cierta manera, cuáles fueron sus raíces, cuáles eran esos valores, esos fundamentos en los cuales ellos basaron su vida, no solamente como discípulos de Cristo, pero como iglesia, para que pudieran ser y permanecer firmes, para que hasta el día de hoy todavía esa iglesia continúe creciendo. Entonces vamos a ver cuáles fueron esas raíces importantes en sus vidas para que podamos nosotros aprender de ellas y aplicarla en nuestra vida. Entonces si leemos en Hechos 2, 42 al 47, y lo voy a leer brevemente otra vez: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Dice: y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Y adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Y este pasaje sé que es hasta cierta manera un pasaje quizás bastante popular, quizás lo has oído antes, lo escuchaste la semana pasada cuando lo leímos, o quizás es la primera vez que lo escuchas. Pero aquí vemos que estos discípulos, estos seguidores de Cristo,
que una vez Cristo se fue de este mundo y Él partió y les dejó al Espíritu Santo y ellos se convirtieron entonces en esa primera iglesia de Cristo, vemos que ellos tenían 6 cosas importantes que hicieron, que adaptaron, que hicieron sus raíces, que hicieron sus fundamentos. Estudiaban la palabra de Dios, vivían en comunidad, se reunían y compartían tiempo juntos, se servían los unos a los otros, compartían del evangelio, compartían de las buenas nuevas de Cristo. Dice que daban con generosidad de lo que tenían y se iban multiplicando. Hasta cierta manera estaban haciendo más discípulos. Entonces esas son raíces bastante importantes que nosotros también debemos adaptar en nuestra vida. Y la semana pasada hablamos un poquito de esa parte de se mantenían firmes en las enseñanzas. En otras palabras, ellos estudiaban la palabra de Dios constantemente. Estudiaban la palabra, meditaban en la palabra, y la semana pasada dijimos que el meditar y estudiar en su palabra es el proceso de aprender a escuchar a Dios y aplicar su voluntad en nuestra vida. Yo creo que eso es bastante clave cuando hablamos de raíces, cuando hablamos de fundamentos. Si vamos a arraigarnos a Cristo Jesús, debemos estudiar la palabra de Dios, debemos de aplicarla, debemos de estudiarla. Es ese proceso de aprender a escuchar lo que Dios tiene para nosotros y hacer su voluntad, hacer lo que Él nos pide hacer. Y el día de hoy quiero que continuemos abarcando un poquito más sobre esos valores, sobre esas raíces que la iglesia adaptaron en el libro de Hechos 2. Y algo que menciona ahí, dice que se reunían constantemente. En otras palabras, vivían en comunidad, vivían en conexión los unos con los otros. Y sabes, la verdad es que cuando vemos nuestro mundo el día de hoy, yo creo que muchas personas prefieren a veces vivir no en conexión, sino más bien en privacidad, ¿no? Que quieren tener su propio espacio, que no sepan mucho de ellos y no comparten mucho con otras personas. Y no sé si quizás tiendes tú a hacer de esa manera o conoces a personas que tienden a ser así, pero creo que entendamos que de alguna manera Dios no nos diseñó para que vivamos una vida solos. Dios no nos diseñó para que enfrentemos toda una vida solos, porque tú sabes que el diablo va a utilizar precisamente esos momentos de soledad en los cuales quizás estamos más vulnerables, y va a empezar a atacar nuestra mente, va a empezar a atacar nuestros sentimientos. Y por lo mismo es que la iglesia primitiva se dedicaron a compartir tiempo juntos y a poder vivir en comunidad. Por eso decía ahí el versículo 42 y 44, se mantenían firmes en las enseñanzas, dice, en comunión y compartiendo el pan y la oración. Todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común. La versión Nueva Traducción Viviente dice que todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían lo que tenían. Entonces vemos que estaban juntos, que tenían comunión los unos los otros, que compartían de los alimentos juntos en sus hogares, que se reunían constantemente, vivían en comunión unos con otros. Y eso es lo que Dios desea de nosotros como sus hijos y como su iglesia, que podamos estar en comunión, compartiendo tiempo juntos, no necesariamente solos enfrentando situaciones difíciles de la vida. Y no solamente por eso es que nos llama a vivir en comunidad, pero es porque Él se deleita y hay un gozo especial cuando se unen como iglesia, cuando nos reunimos como hijos de Dios y compartimos ese tiempo juntos, porque de alguna manera promueve esa unidad, promueve ese mismo sentimiento de permanecer unidos, porque vamos a poder conocernos mejor, vamos a podernos ayudar los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros. Y el Salmo 133, 1 al 3 nos dice precisamente eso, de lo importante que es el poder tener ese tiempo de unidad como hijos de Dios. Dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Dice, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Vemos que esa armonía, ese momento de comunión, de unidad, porque por definición armonía es simplemente que estén de una misma opinión, que estén de un mismo espíritu, que estén realmente unidos con una misma actitud. Entonces donde eso sucede, donde hay esa unidad, ese profundo sentimiento de comunión, donde están en un mismo espíritu, en una misma visión, donde toda esa unidad se da,
en el momento que viven juntos, dice que cuando eso sucede, entonces Dios concede su bendición. Dios concede su bendición. Dios hace algo lindo cuando ese tipo de fraternidad, cuando ese tipo de relación y comunión sucede. Y sabes, yo no estoy seguro, pero quizás puede ser un muy buen momento para preguntarnos, quizás hemos estado esperando una bendición de Dios en un área en nuestra vida y quizás tengamos que hacernos esa interrogante, quizás ¿qué está deteniendo esa bendición de Dios? ¿Será que quizás estamos no dando esa importancia al permanecer juntos, a la unidad, a esa fraternidad, a esta armonía? O quizá el día de hoy tú te sientes solo o te sientes quizás lejos, distante de Dios o con otras personas, no te sientes conectado con Dios. Sabemos que ese no es el plan y el propósito de Dios. Lo que Él desea es que podamos vivir en armonía. Dice cuán agradable, cuán bueno es que vivan en armonía. Y dice donde esta armonía se da, el Señor concede su bendición. Vemos que realmente Dios desea que vivamos en comunión, que vivamos conectados los unos a los otros y así entonces Él va a conceder esa bendición en nuestra vida. Y quizás estás atravesando un momento difícil el día de hoy. Quizás estás atravesando momentos difíciles y quizás tú sientes que quizás Dios no está respondiendo, quizás que no te está oyendo. Sabemos primero que ese no es el caso. Sabemos que Dios sí nos oye y nos escucha, pero puede que quizás es porque estás desconectado, porque quizás no estás en esa comunión que Él desea, porque hay muchas cosas que Dios permite y nos da de su bendición cuando esa armonía sucede. Y fíjate lo que dice, es importante que veamos cómo es que esa bendición de Dios llega en el momento que nosotros tenemos esa comunión. El versículo 2 de este Salmo 133 dice que es como el buen aceite. El aceite es lo que representa la unción de Dios, es como Él va dando esa bendición. Cuando empieza a correr, dice desde la cabeza, y sabemos que la cabeza es Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, Él es la cabeza en nuestra vida, pero dice que va descendiendo por la barba y sabemos que la barba viene a ser esta representación pastoral, el pastor, los líderes en la iglesia. Dice la barba de Aarón, quien fue el primer sacerdote, el sumo sacerdote de Israel. Dice que entonces empieza a desbordar desde la cabeza y va cayendo por la barba y dice hasta el borde de sus vestiduras, o sea, hasta el resto del cuerpo, ¿no? Y vemos entonces que cuando esta fraternidad, cuando esta armonía, cuando como hijos de Dios vivimos en comunión, vivimos en comunidad, tengamos una misma visión con un mismo espíritu, que entonces Dios empieza a conceder esa bendición que empieza a descender a través del liderazgo de la iglesia hasta cada miembro de la iglesia. Permitimos que Dios pueda bendecirnos, que Él conceda su bendición. Entonces yo creo que es importante que reflexionemos quizás si no estamos viendo esa bendición como quizás la esperamos. Puede que haya algo que nosotros estemos no haciendo en vivir en comunidad, en poder hacer este valor, esta raíz de vivir en comunidad. Quizás no le hemos dado importancia en nuestra vida. Es importante que vivamos en comunión. Yo creo que tú has oído decir a muchas personas, bueno, es que yo la verdad no necesito ir a congregarme en ningún lugar. O sea, yo tengo una relación con Dios y esa es mi relación con Dios y no tengo necesidad de congregarme, no tengo necesidad de ir a ningún lado o compartir con otras personas o quizás de tener que ir a un grupo y ser parte de comunión o comunidad en algún lugar. Y sabes, yo creo que ahí ese tipo de pensamiento o actitud es algo triste, algo trágico, porque estás perdiendo la oportunidad de esa bendición especial que Dios da cuando hay armonía, cuando hay comunidad, cuando hay comunión. Y no solo eso, pero cuando atravesamos momentos difíciles, el no enfrentarlos solos, sino sabiendo que Dios está con nosotros, pero a la vez también rodeado de personas que nos pueden apoyar y que nos pueden dar fuerzas. Eclesiastés 4:12 dice eso precisamente, dice alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos se ponen de espalda con espalda y vencen. Dice mejor todavía si son tres, porque de una cuerda triple no se corta fácilmente. Vemos realmente la importancia de no vivir solos, de no vivir aislados, de no vivir o enfrentar situaciones en nuestra vida sin nadie a nuestro alrededor. Sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Él va a darnos esa fortaleza, pero es importante
que también veamos la necesidad y la importancia de poder vivir en comunidad, de poder vivir en comunión los unos con los otros. Yo creo que Dios hoy nos está llamando a poder vivir en unidad como hijos de Dios. Yo creo que si yo me pongo a reflexionar en mi vida, han habido momentos difíciles, han habido momentos, esas tormentas que han venido a mi vida, y yo puedo realmente decir que gracias primero a Dios y su fortaleza, que estamos arraigados a Él, que nos permanece firmes, pero también gracias a que ha habido un grupo de personas, amigos cercanos, hijos de Dios, que han estado con nosotros, que nos han amado, que nos han abrazado, que nos han dado palabras de aliento, que nos han animado, ha hecho que podamos más fácilmente sobrellevar o pasar ese momento de dificultad o de tormenta en nuestra vida. Quizás a ti te ha pasado lo mismo. Toma un momento y piensa si han habido momentos donde esa tormenta, donde esos vientos difíciles en la vida han llegado, y si ha habido un grupo de personas, has estado rodeado de personas que te aman, que te fortalezcan, que te den palabra de aliento. Si ese no ha sido el caso, déjame decirte hoy, si estás oyendo este video, que Dios no desea que enfrentes esas situaciones y esa vida solo. He ahí la importancia de poder ser parte de un grupo de personas, discípulos, seguidores de Cristo, que te puedan fortalecer, que puedan realmente demostrarte el amor de Dios, que Dios te lo da y te fortalece, pero que puede ser también a través de otro grupo de personas. Vemos realmente que Dios nos llama a que vivamos en comunidad. Ahora, sé que hay dificultades cuando eso sucede, porque somos humanos, porque todos pensamos diferentes, porque todos creemos diferente, porque todos opinamos diferentes, y quizá no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, quizá no siempre vamos a estar siempre en unidad completa, pero aún así no significa que no podamos vivir unidos y que no podamos buscar la unidad. O sea, aún así no significa que por quizás diferencias no podamos tener esa comunidad. Y ahora cuando hablamos de vivir en unidad, y lo que la Biblia nos va a exhortar a través de Efesios 4, 2 al 6, vamos a ver cómo aquí a través de Pablo a la iglesia nos está diciendo cómo debe de ser esa unidad, cómo debemos nosotros entonces en el momento de vivir en comunión unos con otros, de buscar esa unidad, qué significa y qué va a requerir de nosotros como su iglesia. Entonces fíjate lo que dice en el versículo 2 al 6. Dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a la misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Y Dios realmente está hablando. Yo sé que Dios a través de este pasaje esta semana ha estado hablando en mi corazón sobre esa área, ¿no? Que cuando estamos comprometidos, cuando nuestra raíz, ese valor importante es el poder vivir en comunidad, sabiendo que van a haber diferencias, sabiendo que van a haber quizás conflictos, nos está diciendo que seamos humildes, que seamos amables los unos con los otros, aunque no estemos de acuerdo, aunque quizás no piensen igual a como tú piensas, que seamos pacientes unos con otros. Y yo sé que para muchos eso es difícil, el tener que quizás con paciencia y con amor, tener que esperar a que quizás se tome una decisión, tener que esperar con paciencia a que pueda haber entendimiento o claridad. Pero dice, tolérense unos a otros, y yo creo que esa es realmente, no es solamente a vivir juntos o a pasar tiempo en comunidad juntos, pero nos está llamando a vivir en unidad de esta manera. Esa es la actitud que Dios espera de cada uno de nosotros, para que entonces esa armonía suceda y poder entonces conceder la bendición de Dios, que Él pueda conceder esa bendición, porque al final somos un solo cuerpo. Cada uno de nosotros, por muy diferentes que podamos ser, por muy diferente de opinión que podamos tener, todos somos parte del mismo cuerpo, de la iglesia de Cristo. Entonces vemos que las raíces que en algún momento nosotros adaptemos, esos valores, esos fundamentos en nuestra vida, esas cosas que decimos no son negociables en nuestra vida, son sumamente importantes, porque eso va a definir el tipo de raíz que nosotros vamos a tener en nuestra vida. Y como todo árbol,
Hay algunos que tienen una muy buena raíz que penetra profundamente, que se nutre. Y hay otros que no son así y en algún momento entonces en esas dificultades, en las tormentas que vienen, esos vientos fuertes los derrumba. Y mi deseo es que Dios que a través de estas enseñanzas podamos realmente arraigarnos en Cristo Jesús, arraigarnos en el estudio de su palabra, arraigarnos al poder vivir en comunión los unos a los otros, en unidad. Y como lo decía ese pasaje de Efesios, siendo pacientes, siendo humildes, siendo amables, tolerándolos los unos a los otros, porque eso debe de ser la raíz que nosotros debemos de tener, y a través de Cristo Jesús poder entonces tener la paciencia, tener la humildad, tener la amabilidad y así poder tolerar realmente a los demás. Entonces vemos que es sumamente importante que podamos adaptar estas raíces en nuestra vida. Entonces, algo que yo siempre digo a las personas con las que servimos juntos, con las que nos congregamos juntos, es este compromiso, el que podemos estar de acuerdo, el que podamos estar de acuerdo, que no siempre vamos a estar de acuerdo, pero aún así buscaremos la unidad y viviremos en comunión unos con otros. Y realmente mi deseo es eso para tu vida el día de hoy, que no permitas que el diablo use esos momentos de soledad en los que nosotros entonces, en vez de buscar la unidad, de buscar la comunión, porque Dios nos diseñó para que podamos vivir en comunión, pero que en esos momentos hagamos eso y no nos aislemos, que no nos apartemos, porque el diablo sabe y puede utilizar eso para tratar de destruirnos, para tratar de permanecerte desconectado, porque él sabe que si la iglesia de Cristo está dividida, si está apartada, va a ser más fácil derribarla, va a ser más fácil vencer sobre ella. Pero nosotros sabemos que no estamos solos, sabemos que realmente Dios está con nosotros y que hay algo maravilloso y especial que sucede cuando hay armonía, cuando hay unidad, cuando hay comunión los unos a los otros. Entonces vamos a comprometernos con Dios a no vivir solos, a no vivir desconectados, pero que podamos vivir en comunidad, en comunión, haciendo lo posible para mantenernos unidos. Y una de las cosas que yo puedo animarte el día de hoy como un primer paso, algo que podemos hacer para buscar y promover esa unidad, es que tomes un momento de tomarte quizás un café o salir en una caminata o pasar un tiempo con alguien. Puede ser quizás con un amigo, pero también quizás sí puede ser con alguien que quizás no conoces o alguien que no siempre pasas tiempo con esa persona. Creo que el día de hoy quiero animarte a que busques esa conexión, que busques esos momentos de comunión y de comunidad para que podamos realmente hacer de estas raíces, estos valores importantes en nuestra vida, que podamos arraigarnos a Cristo Jesús, arraigarnos a su palabra, arraigarnos al estudio, a poder vivir en comunidad y poder ver cómo esas raíces se hacen profundas en nuestra vida, nos hacen fuertes, nos fortalecen, y ante las dificultades y tormentas en la vida entonces vamos a poder permanecer firmes, porque es su fortaleza y es su poder la que nos mantiene firmes. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque yo sé que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Tú nos creaste, nos diseñaste, Señor, con un propósito. Sabemos que todos tenemos propósitos y planes que tienes para nuestra vida, pero a todos tú, Señor, nos diseñaste y nos diste un sentimiento de querer vivir en comunidad, de poder pasar y compartir con otras personas, Señor. Y yo te pido que esa unidad se pueda lograr en nuestras vidas. Señor, yo sé que hay momentos de dificultad, hay momentos de desacuerdo, y muchas veces esas cosas hacen y terminan dividiendo y separando, Señor, esos grupos, esta unidad que tú deseas a través de tu iglesia. Señor, yo te pido que hoy podamos comprometernos a vivir en unidad, a poder buscar esa bendición de tu parte cuando buscamos la unidad, Señor, y poder ver cómo tú realmente haces que nosotros podamos crecer firmes en ti, solidificados en ti, Señor, arraigados a tu palabra, y poder permanecer firmes en medio de las tormentas y las dificultades. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero animarte y recordarte que realmente no pasemos o no enfrentemos una vida solos, pero que podamos buscar realmente esa unidad, esa unidad y esa comunión con otras personas
que podamos ver lo lindo que Dios puede hacer cuando buscamos esa unidad. Y no solo eso, en las tormentas y en los momentos difíciles, poder saber que estamos fortalecidos por Dios, pero también por otro grupo de personas a nuestro alrededor, y no enfrentar una vida solos. Así que yo te animo al día de hoy a que lo hagas. Él nos dice que confiemos en Él. Él nos sostiene en todo momento en su mano y nos dice: confía en mí. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.